testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras. De breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Todos estamos invitados a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas.
Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en crónica extraordinaria de la Secretaría para la Comunicación del viaje apostólico de Papa Francisco a Colombia. Un gusto para nosotros compartir con ustedes la misa, que es la última misa y lo último que Papa Francisco realiza en Colombia para después ya tener la despedida. Y estamos en una tierra muy particular, una tierra que para Francisco Jesuita tiene el rostro de San Pedro Claver, aquel hombre que siendo él un blanco, siendo él español, un misionero, se metía dentro de los barcos donde venían del África los negros hacinados para la esclavitud. Cartagena de Indias, estamos en Cartagena de Indias el 10 de septiembre de 2017 para la celebración de la Eucaristía. El día de San Pedro Claver fue ayer y ayer presidió el Papa la misa en su nombre por el día litúrgico, pero hoy está en su tierra, ya lo ha venerado y ahora es la misa con este pueblo tan singular de Cartagena, donde llegaban todos estos barcos con los que iban a ser esclavos y que en Cartagena de Indias han conservado raza, costumbres, hábitos, lengua, un sitio verdaderamente muy especial y muy significativo en lo que tiene que ver con los derechos de la persona humana. Los derechos de la persona humana, que los negros eran considerados esclavos. Y ya lo ha dicho Papa Francisco, sigue habiendo esclavitudes modernas, ya lo ha repetido muchas veces, y también en Colombia continúa habiendo esclavitudes y es necesario comprometerse para luchar contra estas esclavitudes. La primera, la nuestra, la del pecado, liberarnos por Cristo, por el encuentro con nuestro Señor Jesucristo del pecado. Y así tantas adicciones, tantas dependencias que nos están quitando la libertad frente a nuestros hermanos y también frente a Dios. Estamos en un lugar particular, Padre Juan José. Estamos en uno de los principales terminales marítimos del puerto de Cartagena de Indias, en Contecar, el cuarto más importante de América Latina. Está insertado en una bahía natural de alrededor de 8.000 hectáreas, donde llegan muchísimos barcos, dado que es uno de los puertos principales de América Latina. De hecho, podemos decir que tiene la capacidad de movilizar 40 millones de toneladas al año y de recibir 3.000 barcos, incluso los más grandes del mundo. También estamos viendo cómo la explanada de esta zona marítima de puerto está completamente llena de miles y miles de personas que desean estar junto al Papa en esta última Eucaristía de su 20º viaje apostólico
que le ha llevado a 4 ciudades colombianas. Inicia la Eucaristía. Y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y su paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y su paz aquí en la tierra. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Oremos. Oh Dios, porque nos viene la redención,
y se nos concede la adopción. Mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienza ahora la liturgia de la palabra en esta Eucaristía del 23º domingo del tiempo ordinario, con las lecturas propias de este día. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Escuche hoy la voz del Señor, no endurezca su corazón.
Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le deban nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso, la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Con esta alegría de la música colombiana que canta el Aleluya, el diácono ha recibido del Santo Padre la bendición para proclamar ahora el Evangelio de este domingo. El Evangelio será tomado del evangelista Mateo, capítulo 18, versículos 15 a 20. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas. Mas, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos, si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ciudad que ha sido llamada la heroica por su tesón hace 200 años en defender la libertad conseguida, celebro la última Eucaristía de este viaje. También desde hace 32 años, Cartagena de Indias es en Colombia la sede de los derechos humanos, porque aquí como pueblo se valora que gracias al equipo misionero formado por los sacerdotes jesuitas Pedro Claver y Corberó, Alonso de Sandoval y el hermano Nicolás González, acompañados de muchos hijos de la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVII, nació la preocupación por aliviar la situación de los oprimidos de la época, en especial la de los esclavos, por quienes clamaron por el buen trato y la libertad. Aquí, en el santuario de San Pedro Claver, de donde de modo continuo y sistemático se da el encuentro, la reflexión, el avance, el seguimiento y vigencia de los derechos humanos en Colombia, hoy la palabra de Dios nos habla de perdón, corrección, comunidad y oración. En el cuarto sermón del Evangelio de Mateo, Jesús nos habla a nosotros, a los que hemos decidido
apostar por la comunidad, a quienes valoramos la vida en común y soñamos con un proyecto que incluya a todos. El texto que precede es el de Pastor Bueno, que deja las 99 ovejas para ir tras la perdida. Y ese aroma perfuma todo el discurso que acabamos de escuchar. No hay nadie lo suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro perdón. Desde esta perspectiva se entiende entonces que una falta, un pecado cometido por uno, nos interpele a todos, pero involucra en primer lugar a la víctima del pecado del hermano. Y ese está llamado a tomar la iniciativa para que quien lo dañó no se pierda. Tomar la iniciativa. Que toma la iniciativa siempre es el más valiente. En estos días escuché muchos testimonios de quienes han salido al encuentro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude contemplar en sus propios cuerpos, pérdidas irreparables que todavía se siguen llorando. Sin embargo, han salido, han dado el primer paso en un camino distinto a los ya recorridos, porque Colombia hace décadas que a tientas busca la paz. Y como enseña Jesús, no ha sido suficiente que dos partes se acercaran, dialogaran. Ha sido necesario que se incorporaran muchos más actores a este diálogo reparador de los pecados. Si no te escucha tu hermano, busca una o dos personas más, nos dice el Señor en el Evangelio. Hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanza con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad. Jesús encuentra la solución al daño realizado en el encuentro personal entre las partes. Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. El autor principal es el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. Toda la gente y su cultura. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Nosotros podemos hacer un gran aporte a este paso que quiere dar Colombia. Jesús nos señala que este camino de reinserción en la comunidad comienza con un diálogo de a dos. Nada podrá reemplazar ese encuentro reparador. Ningún proceso colectivo nos exime del desafío de encontrarnos, de clarificar, de perdonar. Las heridas hondas de la historia
precisan necesariamente de instancias donde se haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad, el daño sea convenientemente reparado y haya acciones claras para evitar que se repitan esos crímenes. Pero eso solo nos deja en la puerta de las exigencias cristianas. A nosotros, cristianos, se nos exige generar desde abajo, generar un cambio cultural, a la cultura de la muerte, de la violencia, responder con la cultura de la vida y del encuentro. Nos lo decía ya ese escritor tan de ustedes y tan de todos. Este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz construida con amor sobre los escombros de un país enardecido donde nos levantamos temprano para seguirnos matando unos a los otros. Una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi 2 siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación. ¿Cuántos hemos accionado en favor del encuentro y de la paz? ¿Cuánto hemos omitido, permitiendo que la barbarie se hiciera carne en la vida de nuestro pueblo? Jesús nos manda confrontarnos con esos modos de conducta, esos estilos de vida que dañan el cuerpo social, que destruyen la comunidad. ¿Cuántas veces se normalizan, se viven como normales, procesos de violencia, exclusión social, sin que nuestra voz se alce ni nuestras manos acusen proféticamente? Al lado de San Pedro Claver había millares de cristianos, consagrados muchos de ellos, pero solo un puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas. No poseía títulos académicos de renombre, más aún se llegó a afirmar que era mediocre de ingenio, pero tuvo el genio de vivir cabalmente el Evangelio, de encontrarse con quienes otros consideraban solo un desecho. Siglos más tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús fue seguida por Santa María Bernarda Butler, que dedicó su vida al servicio de pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena. En el encuentro entre nosotros redescubrimos nuestros derechos, recreamos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana. La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y de cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada.
También Jesús, en el Evangelio, nos señala la posibilidad de que el otro se cierre, se niegue a cambiar, persista en su mal. No podemos negar que hay personas que persisten en pecados que hieren la convivencia y la comunidad. Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que algunos lucran despreciando las leyes morales y civiles. Este mal atenta directamente contra la dignidad de la persona humana y va rompiendo progresivamente la imagen que el Creador ha plasmado en nosotros. Condeno con firmeza esta lacra que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. No se puede jugar con la vida de nuestro hermano ni manipular su dignidad. Hago un llamado para que se busquen los modos para terminar con el narcotráfico, que lo único que hace es sembrar muerte por doquier, truncando tantas esperanzas y destruyendo tantas familias. Pienso también en otros dramas, como en la devastación de los recursos naturales y en la contaminación, en la tragedia de la explotación laboral. Pienso en el blanqueo ilícito de dinero, así como en la especulación financiera que a menudo asume rasgos perjudiciales y demoledores para enteros sistemas económicos y sociales, exponiendo a la pobreza a millones de hombres y mujeres. Pienso en la prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, robándoles el futuro. Pienso en la abominable trata de seres humanos, en los delitos y abusos contra los menores, en la esclavitud que todavía difunde su horror en muchas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente desatendida de los emigrantes, con los que se especula indignamente en la ilegalidad. E incluso también se especula en una aséptica legalidad pacifista que no tiene en cuenta la carne del hermano, la carne de Cristo. También para esto debemos estar preparados y sólidamente asentados en principios de justicia, que nada disminuyen la caridad. No es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la vida y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos que con valentía y de forma incansable han trabajado y hasta han perdido la vida en la defensa y protección de los derechos de la persona humana y su dignidad. Como a ellos, la historia nos pide asumir un compromiso definitivo en defensa de los derechos humanos, aquí en Cartagena de Indias, lugar que ustedes han elegido como sede nacional de su tutela. Finalmente, Jesús nos pide que recemos juntos, que nuestra oración sea sinfónica, con matices personales, diversas acentuaciones, pero que alce de modo conjunto un mismo clamor. Estoy seguro de que hoy rezamos juntos por el rescate de aquellos
que estuvieron errados y no por su destrucción, por la justicia y no la venganza, por la reparación en la verdad y no el olvido. Rezamos para cumplir con el lema de esta visita: demos el primer paso, y que este primer paso sea una dirección común. Dar el primer paso es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Solo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja de los desencuentros. Se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos, atrevernos a una corrección que no quiere expulsar, sino integrar. Se nos pide ser caritativamente firmes en aquello que no es negociable. En definitiva, la exigencia es construir la paz, hablando no con la lengua, sino con manos y obras, y levantar juntos los ojos al cielo. Él es capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible. Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estéril tanto esfuerzo. Estos han sido los aplausos de los participantes en la misa con el Santo Padre en Contecar, en el puerto marítimo. Meditemos brevemente en silencio. En el puerto marítimo de Cartagena. El Santo Padre ha invitado a tener en cuenta que no hay nadie lo suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro perdón. Desde estas palabras quiso fortalecer su reflexión recordando que en estos días ha escuchado muchos testimonios de quienes han salido al encuentro de personas que les habían dañado, pero que sin embargo han dado el primer paso en un camino distinto a los ya recorridos. Decía el Santo Padre en su homilía: Jesús encuentra la solución al daño realizado en el encuentro personal entre las partes. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso es la gente. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Ante la cultura de la indiferencia dominante, el Papa citó a San Pedro Claver y a tantos otros que junto a él iniciaron un proceso de confrontación. Ante la indiferencia, una corriente cultural del encuentro. San Pedro Claver supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de negros y de esclavos. Tuvo el genio, dirá el Santo Padre, de vivir cabalmente el Evangelio, de encontrarse con quienes otros consideraban solo un desecho. Finalmente, el Papa ha dicho: Jesús nos pide que recemos juntos, que nuestra oración sea sinfónica, con matices personales, distintas acentuaciones, pero que alce de modo conjunto un mismo clamor. Dar el primer paso y, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo el Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó,
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos, hermanos y hermanas, colocando ante el altar del Señor nuestra vida, nuestro firme propósito y deseo de trabajar por la dignidad de la persona y los derechos humanos, a ejemplo de Cristo nuestro Maestro. Oremos por el Papa Francisco, por todos los obispos y por toda la Iglesia, para que nunca se apague el deseo incansable de trabajar por los hombres, sus derechos y su dignidad de hijos de Dios. Oremos, hermanos y hermanas, por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos y laicos que desgastan la vida por los más pobres y apartados de la sociedad, para que sean siempre testigos del Evangelio. Señor, escúchanos. Oremos por nuestra patria, Colombia, y quienes tienen en sus manos los destinos de nuestra nación, para que, iluminados con la gracia del Espíritu Santo, nos esforcemos por construir una nación llena de prosperidad, de amor y reconciliación. Señor, escúchanos. Oremos por todas nuestras familias, los jóvenes, los enfermos, los encarcelados y todos los que sufren, para que tu gracia, Dios de caridad, los envuelva y encuentren en ti un refugio de consuelo. Señor, escúchanos. Oremos por todos los aquí presentes, a fin de que, con la visita del Vicario de Cristo, nuestros corazones se enciendan de fervor y amor por nuestros hermanos, y obtengamos así los frutos del perdón, la justicia y la paz. Señor, escúchanos. Escucha, Padre, estas súplicas y las que llevamos en el corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Finalizada la liturgia de la palabra, de ahora inicio la liturgia eucarística. Vamos viendo cómo los diáconos y acólitos se acercan al altar para ir preparándole para la consagración, la bendición del pan y del vino y la posterior consagración, así como algunos fieles se acercarán al Papa para ofrecerles el pan y el vino. Fuerte la homilía de Papa Francisco con un agregado en el texto original denunciando a los que lucran con la droga y haciendo una vez más de las tantas veces un llamado. Bueno, qué importante esta relación entre la droga y la guerra en un país como Colombia. Entonces, el Papa no ha dejado de decir las cosas.
el Papa no ha dejado de decir las cosas con claridad. A los religiosos les habló les recordó aquello que dice Jesús en el Evangelio: no se puede servir a Dios y al dinero. Y es el dinero de la droga el que provoca la guerra. Creo que no estoy haciendo un reduccionismo. Creo que no es un reduccionismo decir que es el dinero de la droga el que provoca la guerra, con todos los intereses multinacionales de por medio, con máscaras a veces de obras de beneficencia o de grandes organizaciones internacionales que aparentemente o como máscara tienen nombres o lemas que defienden a la humanidad y que sin embargo están atentando contra la vida. No nos viene mal volver a escuchar y a imaginar la manera como venían los negros en los barcos para ser utilizados como esclavos. Y el Papa lo va diciendo y lo va diciendo de otra manera y me parece, Juan Carlos, que lo voy entendiendo cada vez mejor, porque es una realidad durísima. No son nada, no tener nombre, no tener identidad, ser tratado como un perro, ser tratado como un animal, no ser considerado persona. El cindérese de la razón, dice San Ignacio, que usa el buen espíritu para los que van de mal en peor, para los que viven en el pecado. Por eso el Papa hizo este llamado en el momento del Evangelio, que es el Evangelio de la corrección fraterna, donde Jesús considera la posibilidad de aquel a quien se le llama la atención no quiera cambiar de vida. Ahora, cuando generalmente todos los modos de vivir afectan a los que están a nuestro lado, pero cuando este modo de vivir está asesinando gente, ¿no?, a través de la droga. Y la droga es dinero fácil para los que para las mulas, para el que tiene que hacer de intermediario, digamos, entre el que la consume y los demás. Entonces, para muchos jóvenes y para mucha gente es más fácil y se gana más que con un trabajo donde hay que poner el lomo, como decimos nosotros, ¿no? Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel de los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría te glorificamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro Claver, Santa María Bernarda Wittler y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro hermano Jorge, a todos nosotros indignos siervos tuyos, a los demás obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Gracias, Papa Francisco. Mucha salud, mucha paz, mucha salud. Lo necesitamos. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre. No sé si se puede decir la vida en carne viva, Padre Juan Carlos. Colombia es un país, como Papa Francisco ha dicho, un país rico, un país grande, un país rico en el sentido amplio de la palabra. Y sin embargo, tan herido. Un país tan grande y con una herida tan grande como la guerra, que ha marcado familias enteras, que ha marcado al pueblo, que ha marcado a la iglesia, que ha dividido al pueblo completamente, porque las muertes, este tipo de muertes, el deseo de venganza, el dolor, el deseo de justicia. El deseo de justicia es una cosa buena, no es mala. Entonces, es acá donde
Papa Francisco aprovechó en una especie de apuesta, de desafío, hablando así superficialmente, que si se lograba un acuerdo de paz, él iba a viajar. Se han hecho grandes esfuerzos y se logró un acuerdo muy precario. Francisco aprovechó esta realidad aún precaria para ir a Colombia y ha estado en Bogotá, en Medellín, en Cartagena de Indias, donde termina hoy la misa, donde se mezcla esta religiosidad que trajeron los negros en los barcos que venían como esclavos y que muchas veces usaban las imágenes católicas para cubrir, digamos, la imagen de su propia religión, junto con los que verdaderamente, estamos hablando de San Pedro Claver, evangelizador, junto a aquellos que se han convertido a la fe cristiana, católica, junto a los que lo ayudaban a él como cristianos a ayudar a esas otras personas que venían, algunos muy enfermos, algunos ya muertos, en esas barracas de los barcos, hacinados en los barcos, y gente de muchísima fe, porque nosotros vemos la oración y vemos también que cómo la música se integra a esta espiritualidad, y la oración brota del corazón, y esta inmensidad de personas que participan de la Eucaristía, y a la vez escondidos estos magnates de guantes blancos que muchas veces no tienen nada que ver con el pueblo, con la gente, que están asesinando, matando a través de la droga porque lucran, la palabra que usó el Papa ahora, que fue el momento en que salió del discurso, para denunciar, para pedir, para llamar, para hablar de la gravedad de la droga. Todo esto sin duda realizado por un sacerdote, porque el Papa es un obispo, el obispo de Roma tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. Es una oración que se eleva a Dios por la paz, por la unidad del pueblo, incluso a través de la corrección, a través de cierta justicia o de la justicia directamente. Es importante que con el Papa va toda la Iglesia y como el Papa lo ha dicho en varios de estos eventos, que se ha dirigido también a aquellos que participaban del evento a través de los medios, sea la radio, la televisión, internet, cómo cuánta gente se ha involucrado de distintos países, quizás del extremo del mundo, se han involucrado en esta oración. Y recordemos el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy dice así, y no lo dice un jesuita creativo. Lo dice Jesús. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y todo lo que ustedes pidan yo se los voy a conceder. ¿Cuántos en Colombia se han reunido en torno al Papa, que representa la unidad de la Iglesia? ¿Y cuántos han ido en el corazón del Papa y rezando por el Papa y con el Papa en esta misión
como peregrino de esperanza y de paz. Es muy importante la esperanza, porque no se trata de una magia. Y los condicionamientos políticos, sociales, son tan grandes que son procesos sobre los que hay que trabajar continuamente y se darán avances y retrocesos y jamás estarán terminados. Pero ¿cuánta gente hoy, el 10 de septiembre de 2017, en la historia del mundo, ha rezado por la paz en Colombia? Y como creyentes nosotros tenemos que decir que Dios está escuchando y que sin duda moverá a través de su espíritu de amor el corazón de tantas personas. No sé si el de aquellos que lucran con la droga y que matan la gente con la droga y ellos no les importa nada, porque llega un momento en que se pasa la barrera de la conciencia, ¿no? Y ese sínderese de la razón que dice San Ignacio, ya no hay manera, ¿no? La razón. Pero no te das cuenta que estás dañándote a ti mismo, matando gente con la droga. Y es gente que ha rezado desde el corazón con este ritmo de su música intenso que implica que así son ellos, estos colombianos. Sin duda, esta visita de Papa Francisco va a marcar la historia de Colombia. Estas frases, ¿no? Como cuando se hizo este encuentro por la reconciliación, es posible vencer el odio. Lo dice Francisco, soportado en la fe, en la poderosa fuerza de Dios que resucitó a su Hijo. Se puede vencer el odio, es posible vencer la muerte, comenzar de nuevo. ¿A cuántos les bastaría con pensar que se puede empezar de nuevo? No con las propias fuerzas, sino con la fuerza poderosa de Dios, con la fuerza omnipotente del Espíritu que ha creado todas las cosas, que resucitó a Jesús y que renueva todas las cosas, como decimos en nuestras oraciones. Es posible vencer el odio, ha dicho el Papa, entre tantas cosas, una frase. Es posible vencer la muerte, comenzar de nuevo y alumbrar una Colombia nueva. Lo dijo después de haber escuchado historias de sufrimiento muy grande, pero que también son historias de amor y de perdón. Hermanos, padres, hijos de gente asesinada que ha perdonado a los sicarios arrepentidos que piden perdón, con el riesgo de que se realice la venganza y los maten. Después también en este mismo encuentro cuando retomó las palabras de la pastora, que en realidad las había dicho él antes. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Culmina la Eucaristía, pero también tenemos para las
emisoras que retransmiten los saludos y también una despedida del Papa. Quiere decir que tendremos unos minutos más todavía de audio y de imágenes para las emisoras. Habla en este momento el arzobispo de Cartagena, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal. Qué bueno que haya sacado un domingo para vivirlo con nosotros, aquí en Cartagena, donde vivimos ansiosos de su enseñanza y de sus propuestas para seguir a Jesús y para vivir de una manera más digna y más humana. En la iglesia de Cartagena y en la costa caribe, que está toda presente aquí en esta celebración, en su gran mayoría población afrodescendiente, se habla el lenguaje de la esperanza. Sus catequesis semanales nos han dado un gran impulso para hacer de la esperanza una realidad que se concrete en nuestras ciudades y en nuestra región. En Cartagena, desde hace varios años, hemos optado por llevar cada vez más la palabra de Dios a las calles de nuestros barrios y pueblos y alimentarnos con ella. Hay varios centenares de pequeñas comunidades eclesiales que semanalmente en la familia y con los vecinos viven un encuentro con Jesucristo vivo que nos ha impulsado a ser iglesia en salida, en la calle, en los campos, haciendo lío y llegando a nuestras periferias. Hoy somos una iglesia donde hay muchísimos jóvenes, miles de ellos convertidos en misioneros al interior de sus familias, escuelas, universidades, trabajo y en todos sus ambientes. Muchos de ellos viven la maravilla de la experiencia de las pequeñas comunidades eclesiales juveniles. Esto ha sido una fuente de vocaciones al servicio de Jesús en su iglesia que nos llena de entusiasmo. Y somos una iglesia rica en ministerios en los laicos, donde ellos aprenden a ser protagonistas de una nueva sociedad y al mismo tiempo construyen nuestra iglesia. Lo mejor de nuestras energías lo dedicamos a la formación de los laicos, lo cual ha sido una efectiva plataforma para una iglesia viva y dinámica. Sin embargo, como usted nos lo señalaba en la homilía, en Cartagena, en Bolívar y en la costa caribe sigue habiendo un número muy grande de pobres y de excluidos de la sociedad. Cartagena la consideran la ciudad más desigual del país. Y la corrupción ha ido penetrando de manera atroz nuestra sociedad. Por eso desde el Evangelio y en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo vivo, hemos puesto a los pobres en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón, en nuestro plan de pastoral. Y deseamos poder construir una sociedad justa, solidaria, honrada, donde todos los hombres y mujeres podamos vivir dignamente como personas humanas e hijos del mismo Padre. Gracias, Papa Francisco, por estar hoy aquí, por pasar con nosotros un domingo, por quedarse con nosotros al caer la tarde. Gracias por su visita. Siempre lo recordaremos en nuestra oración y lo llevaremos en nuestro corazón. Ore por nosotros. Gracias por darnos esperanza y buen retorno a la Iglesia de Roma. Y que la Virgen María, nuestra Madre,
lo acompañe siempre. A ella la vamos a invocar para que los acompañe cantando todos nosotros aquí, como acostumbramos en cada Eucaristía, el Dios te salve María. Y muchas gracias a tantas personas que nos ayudaron a preparar esta fiesta y esta visita. Mucha gente sencilla. Gracias a los hermanos de la provincia de Barranquilla que nos han acompañado en esta celebración y a toda la provincia de Cartagena. Gracias a Contecar, al capitán Salas, que con tanto empeño y con tanta generosidad nos ayudó a preparar este lugar tan hermoso. Y quisiera nombrar dos personas, Santo Padre, al Padre Javier Rosanía, que coordinó la preparación aquí en la Arquidiócesis de Cartagena por parte de nuestra Iglesia Arquidiocesana, y a la señora Zuli Salazar, que por parte de la Alcaldía, a través de Corturismo, hizo exactamente la misma tarea. Que Dios les pague y sigamos con mucha alegría viviendo esta experiencia de Jesucristo en nuestras vidas. Muchas gracias. Le tenemos un regalito, Santo Padre, para que se acuerde de nosotros siempre en sus celebraciones eucarísticas que haga con este canto. Esas han sido las palabras emocionantes y además muy sencillas de parte del arzobispo de Cartagena, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, que le ha regalado un cáliz al Papa Francisco con el deseo de que celebre también con él en Roma. Y curiosamente el Papa Francisco le regala también al arzobispo de Cartagena un cáliz en recuerdo de esta visita apostólica. Hemos cantado el Dios te salve María en la presencia de la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de Cartagena, que ha presidido el lado derecho de la mesa del altar, custodiada también por las reliquias de San Pedro Claver y también de Santa María Bernarda Badler. Escuchamos ahora unas palabras del Papa Francisco. Al terminar esta celebración, quiero agradecer a Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo de Cartagena, las amables palabras que me ha dirigido en nombre de sus hermanos en el episcopado y de todo el pueblo de Dios. Agradezco al señor presidente Juan Manuel Santos por su invitación a visitar el país, a las autoridades civiles y a todos los que han deseado unirse a nosotros en esta celebración eucarística, aquí o a través de los medios de comunicación. Agradezco el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visita. Son muchos los que han colaborado, dando su tiempo y su disponibilidad. Han sido días intensos y hermosos,
en lo que pude encontrar a tantas personas, conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien. Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra. No nos quedemos en dar el primer paso, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados. El 8 de septiembre de 1654 moría aquí mismo San Pedro Claver. Lo hacía después de 40 años de esclavitud voluntaria, de incansable labor en favor de los más pobres. Él no se quedó parado. Después del primer paso siguieron otros y otros y otros. Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del prójimo. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de la paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre. Esclavos de la paz para siempre. Inclínense para recibir la bendición. La paz de Dios, que supera toda inteligencia, guarde en sus corazones y en sus pensamientos, en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Interesante esto de esclavos de la paz para siempre, Padre Velarde, porque es la frase que queda, la frase final, las palabras finales del Papa Francisco. Vamos pasando la línea nosotros, las emisoras de radio, agradeciendo sinceramente esto que hacen voluntariamente para llegar a tantas personas en lugares imposibles, que solamente puede llegar la radio, que solamente puede llegar la televisión y algunos medios, pero de un modo particular la radio. Les agradecemos y les contamos también una vez más que en el piso, en este momento, todavía hay gente trabajando para que en las redes sociales y en la web este material todos estos días. Agradecemos el trabajo a la gente que ha trabajado en el piso, pero intensamente y muchas horas, a nuestra enviada especial con tantas entrevistas, y estamos a disposición de ustedes a través de los números que usted puede encontrar en nuestras redes sociales, y puede participar usted también con su opinión, no solamente de las preguntas que hacemos nosotros para hacer nuestros programas de interactividad, sino de su propia opinión, su propio pensamiento. Llegamos hacia el final, no solamente de esta Eucaristía, sino que después desde aquí el Papa ya partirá para el aeropuerto, ¿no, Padre? Así es, terminada esta celebración ya el Papa regresa a la sacristía y le llevarán en un helicóptero militar a 10 kilómetros donde se encuentra ahora para llegar al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, donde ya será la ceremonia de despedida. El Papa se ha recibido en el mismo aeropuerto por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y con su esposa, en el hangar donde estará preparada una sala para un breve encuentro que será privado entre el Papa y el presidente de la República de Colombia. Finalmente tendrán la guardia de honor, honores a las banderas, el saludo de las delegaciones y, por último, el Santo Padre subirá al avión
que le trasladará desde Cartagena de Indias, en Colombia, hasta el aeropuerto de Ciampino, en Roma, donde se le espera ya en el día de hoy, para nosotros en Roma, para el lunes día 11. Sí, para nosotros ya estamos en el lunes, son las 0:52 del lunes, pero son 7 horas de diferencia con Colombia, y con la bandera de Colombia flameando, esta imagen del trabajo que es el puerto, que también ha sido signo de la lucha por la dignidad de la persona humana a través de la imagen de San Pedro Claver, lleno, completo de tanta gente que ha ido a rezar por la paz. Nos despedimos y los saludamos hasta la próxima. El padre Juan Carlos Velarde, el jesuita Guillermo Ortiz. Laudetur Jesus Christus, fin de la transmisión. Hasta la próxima.